Cualquier consulta que tengan, me avisan porque no veo el chat. Bueno, ¿ven ahí la pantalla que compartí? Días, profe, sí se ve. Bueno, gracias. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el tema 10, que es el tema de control, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los conceptos de control, algunas técnicas y diseños, y cuáles son los procesos y los instrumentos que se utilizan en el control, ¿sí? Primero vamos a ver qué es justamente el control, ¿sí? El control, como tenemos acá en la pantalla, ¿sí? Es la evaluación de la acción para detectar posibles desvíos respecto a lo que está planeado o a lo que está normado, ¿sí? Y estos desvíos van a ser corregidos mediante la utilización de un sistema que ya esté predeterminado y van a ser corregidos una vez que excedan los límites permitidos, ¿sí? Al control esto también se le llama la regularización de las actividades, ¿sí? Porque lo que hacemos es justamente regular las actividades de acuerdo a los planes hechos cuando se establecieron las estrategias o las planificaciones dentro de la organización. Para poder realizar justamente un buen control, se necesita tener un conocimiento de todas las acciones y de todas las actividades que se realizan en las empresas justamente para poder compararlas respecto al objetivo y respecto a lo que está normado y de esa forma eliminar todos los obstáculos que justamente vayan a trabar el logro de los objetivos, ¿sí? Se determina el control en diferentes partes y en diferentes etapas de la organización, ¿sí? Y el control, de acuerdo también a la ciencia a la que se aplica, ¿sí? Se lo puede tomar de diferentes formas o pueden haber diferentes tipos de controles de acuerdo a dónde estamos situados, ¿sí? Por ejemplo, en las organizaciones hay controles físicos, ¿sí? Controles materiales y controles simbólicos en diferentes tipos de organizaciones, ¿no? El control físico es cuando afecta al cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo pasan en las cárceles, castigos físicos, ¿sí? El control material es cuando se utiliza algo como para recompensar el logro o el no logro de los objetivos, ¿sí? El control, el material más utilizado, que hablamos en la clase pasada también, que se utilizaba para la motivación, es el dinero. Se llama control utilitario, ¿sí? Y esto se usa generalmente en las empresas, ¿sí? Y después tenemos lo que llamamos el control simbólico, ¿sí? Cuando es simbólico, llamado control normativo, ¿sí? Que es cuando se busca la adhesión a los objetivos de la empresa a través de un credo, una idea, ¿sí? O un símbolo, como es la iglesia o como es un partido, ¿sí? Que a través de, por ejemplo, un credo, las personas cumplen lo que está normado, ¿sí? Sin otro tipo de motivación. En la administración, por ejemplo, lo que se establece es las normas a seguir, después la comparación de los resultados efectivamente logrados contra esas normas establecidas y en el caso que haya algún desvío mayor a lo deseado, justamente las acciones correctivas, ¿sí? A esas actividades. Si hablamos de la cibernética, ¿sí? Que
se dice que es la ciencia de los mensajes, justamente el control está dado a través de los mensajes. Si nosotros a través de las computadoras realizamos una acción que no corresponde, la misma nos emite a nosotros un mensaje sugiriéndonos o avisándonos de ese desvío y la acción correctiva a ejecutar. Entonces, hay diferentes tipos de controles de acuerdo a la organización en la que nos encontremos, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a ver justamente lo que es específico de los controles de la administración, ¿sí? Entonces, como les dice ahí en la pantalla, la definición del control, que es la evaluación de la acción para detectar posible desvío respecto a lo planeado, desvíos que serán corregidos mediante la utilización de un sistema determinado cuando excedan los límites admitidos, ¿sí? Cuando se hace la planificación, cuando se vio el tema de planificación, nosotros, la empresa, tenemos definido los objetivos a cumplir y las acciones para llegar a ese objetivo, ¿sí? Esas acciones deben ser controladas, ¿sí? Para que en el caso de que no se cumpla tal cual lo planeado y ese desvío de lo planeado exceda los límites permitidos, ¿sí? Se pueda ejercer una acción correctiva para volver a causarla y que no se desvíe, evitando de esa forma que no lleguemos al objetivo que está estipulado, ¿sí? El control lo concebimos como un subsistema dentro de un gran sistema que son las organizaciones, ¿sí? Y dentro del control actúan varios elementos que son los que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Cualquier duda les voy a pedir que me paren, por favor, ¿sí? Dentro de los elementos de control tenemos justamente una característica o atributo o condición a controlar, ¿sí? Puede ser una norma, un plan, una acción, una conducta, ¿sí? Nosotros sabemos que lo que estamos controlando anda bien o funciona bien cuando cumple con los objetivos planteados, ¿sí? Y para hacer el control dentro de la organización, tenemos que seleccionar, como siempre decimos en los prácticos o vemos en los ejercicios, de la totalidad de las operaciones que se realizan dentro de las organizaciones, aquellas más relevantes justamente para cumplir el objetivo de la organización, ¿sí? Entonces, el primer elemento es la característica o atributo o condición a controlar, ¿sí? Como les dice ahí la pantalla, tiene que ser significativa o relevante. Para eso tenemos la planificación. Uno de los ejemplos de la planificación, por ejemplo, como les dice ahí, son los presupuestos dentro de la empresa. Los presupuestos normalmente se hacen con una duración de acá a un año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver que el presupuesto se cumpla, tendremos que ir haciendo los controles temporarios para evitar, ¿sí?, no llegar al objetivo o que este presupuesto se vaya desviando de lo que fue originalmente planteado. El segundo elemento que tenemos en el control es justamente el mecanismo o sistema sensor, ¿sí? Este tiene que ser capaz de medir a ciertos intervalos justamente el atributo o la norma que vamos a controlar. Y para eso se desarrollan técnicas de control, o sea, diseñar cuáles son los instrumentos que vamos a medir, dónde va a estar colocado en este sistema, ¿sí? Para que llegue la información y se realice la acción correctiva lo antes posible. El tercer elemento que interviene en el control. ¿Alguien me habló o tiene el micrófono encendido? Bueno, apagan el micrófono si no es acá, por favor. Si no, me repiten. El tercer elemento que interviene en el control es la red de comunicaciones. A ver, chicos, ¿hay alguien ahí que está? Te vas a tener que dar alguna galleta porque no, sí. Para despertar.
dejar a todo el mundo. ¿Alguien tiene, me parece, el micrófono encendido? Ariel. Ariel, vos tenés el micrófono encendido, apagalo, por favor. Bueno. Bueno, seguimos. Estábamos hablando del tercer elemento, que es la red de comunicaciones, que justamente la red de comunicaciones hace o vincula al instrumento de control con el grupo de control. El instrumento de control es aquello que vamos a controlar, la norma, el plan, la acción. Y el grupo de control son justamente los sectores encargados de controlar, ¿sí? Tenemos que saber que cuando se ejerce el control es información, ¿sí? Para poder evaluar y corregir es requisito tener una buena red de comunicación, de tal forma que la comunicación llegue lo más rápido posible para realizar la acción correctora, ¿sí? Y el cuarto punto que interviene como elemento en el control es la unidad de control, ¿sí? La unidad de control es el sector que va a comparar lo planeado con lo ejecutado, ¿sí? Como les dice ahí la pantalla, va a detectar cuál es la magnitud o el grado de desvío de lo normado, ¿sí? Y va a hacer el informe correspondiente. La determinación de las causas y la adopción de las medidas correctivas son actividades de los centros de planeamiento y dirección, no son actividades de los centros de control, ¿sí? Pero hay una unidad que interviene en el control y detecta, como dice ahí, la magnitud e informa a la dirección, ¿sí? También, como les dice, le muestra la pantalla, la estipulación de o el hecho que veamos los elementos o cuáles van a ser las unidades de control, si van a ser separadas de las unidades directivas o no, también dependerá del tamaño de la organización, ¿no? Organizaciones más chicas, a lo mejor veamos casos donde el sector que defina la actividad correctora va a ser la misma que ejerce la función de unidad de control. Ante la presencia de empresas grandes, vamos a tener estos sectores bien diferenciados, ¿sí? Bueno, para eso vamos a pasarnos un poquito. Vamos a ver que hay algunos requisitos, ¿sí?, que tiene que cumplir el control. El control justamente debe reflejar la naturaleza y las necesidades de la organización, de cada actividad y de cada organización, o sea, que debe adaptarse al tipo de operaciones que se desea controlar y en base a eso veremos qué instrumento vamos a utilizar. No son los mismos los instrumentos de control que vamos a utilizar en el área ventas que en el área finanzas o en el área de control. Entonces, cuando planeamos el control tenemos que adaptarnos a cada una de las actividades que realizamos. Tenemos que asegurarnos que el control refleje rápidamente los desvíos. La información tiene que llegar al responsable de tomar las decisiones lo más rápido posible para que pueda realizar la acción correctora, ¿sí? Debe ser flexible a los cambios de acuerdo a lo que está planificado. Si hay algún cambio en los planes realizados, se debe adaptar rápidamente. Debe ser económico, porque sabemos que en la empresa la implementación, la planificación, la implementación de las técnicas de control, todo eso insume costos, ¿sí? Entonces, el control debe justificar lo que justamente cuesta implementarlo.
Tenemos que evaluar lo que es la relación costo-beneficio del control dentro de la empresa. Y lo último es que debe asegurar una acción correctiva. Entonces, en el caso de que la unidad de control detecte el desvío, indicar justamente o asegurarse de que se tome la decisión indicada para volver a adecuar aquello que estamos controlando, ¿sí? Estos son los requisitos, ¿sí?, que tiene que cumplir para que sea un buen control dentro de la empresa. Vamos a volver unas pantallitas para atrás, ¿sí? Dentro de la empresa, de una organización, podemos encontrar diferentes tipos de controles, ¿sí? De acuerdo al control que implementamos y también de acuerdo al área jerárquica donde se encuentra implementado el control a realizar. El primer control que encontramos en las organizaciones es lo que llamamos el control simple o interno, ¿sí? Eh, Dentro del control simple o interno podemos ver una subclasificación, ¿sí? El control simple o interno es un tipo de control que se realizan sobre las operaciones rutinarias y que se localizan en los niveles inferiores ¿eh? de, eh, de la organización, de la pirámide de jerarquía. Por eso que normalmente también se llama control operativo. Dentro de este tipo de control, ¿sí? Eh, Podemos encontrar lo que llamamos el control por oposición de intereses, ¿sí? El control de oposición de intereses, que lo vemos mucho en los ejercicios prácticos, ¿sí? Es cuando se distribuye la responsabilidad de un proceso total, de una acción total, eso se distribuye en tramos, de forma que al culminar un tramo, cesa la responsabilidad del que entrega y comienza la que recibe. ¿Qué significa esto? El control cruzado lo estamos viendo justamente a través de la guía de cursogramas y como dice ahí la filmina, distribuye la responsabilidad de un proceso en tramos y cesa la responsabilidad de un sector cuando entregamos la actividad a otro sector. ¿Qué significa esto? Que justamente entre sectores se realizan el control. Y el ejemplo típico es el ejemplo que tenemos entre caja y tesorería. ¿Sí? Ese es el ejemplo típico de lo que es el control por oposición de intereses. Por ejemplo, cuando caja le rinde al tesorería, ¿sí? El tesorero, obviamente, cuando caja rinde el dinero junto con la planilla, como vimos en varios ejercicios al tesorero, el tesorero no va a recibir, sí, o no va a firmar la recepción correcta si no está el dinero completo de los valores transferidos. Y tampoco el cobrador va a aceptar que el tesorero le firme por un valor menor a lo entregado. Entonces, ¿qué pasa? Entre ambos sectores se están controlando, porque una vez que el cajero le pase el dinero al tesorero, ya es responsabilidad del tesorero, ¿sí? Pero también sabemos que el cajero se tiene que asegurar de que esa responsabilidad ya pase a la siguiente instancia. Entonces, por ejemplo, en el caso que analizamos siempre en los prácticos, vemos que los cajeros siempre tienen que quedarse con una constancia o una planilla de caja firmada por el tesorero que fue recibido en forma conforme, ¿sí? Eso es lo que llamamos por oposición de intereses o como lo llamamos a través de los trabajos prácticos, que sería el control cruzado, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que llamamos el control por procesos, ¿sí? Es cuando se realizan controles de puntos específicos de una tarea total, ¿sí? Lo que tratamos es de asegurar el cumplimiento de las normas
a través del control por la vía jerárquica, ¿sí? Por eso es normalmente en el área superior. Y después tenemos el control llamado normas de procedimiento. Estas son subclasificaciones dentro del control simple o interno, ¿sí? Estos o sea, no es que realizan, perdón, estipulan, determinan, detallan la manera en que se va a realizar la tarea en sí, como cuáles son los comprobantes, los registros, los archivos. Esto se puede implementar tanto en los subordinados como en los supervisores. Y estos actúan dentro del núcleo operativo, ¿sí? Estos 3 puntos del control por oposición de intereses, del control por procesos y de las normas de procedimiento son subclasificaciones del control simple o interno. Después tenemos otro control, que es el operativo, ¿sí? O llamado por retroalimentación o realimentación. También se llama homeostático, ¿sí? Este se caracteriza por tener pautas o metas dentro de las cuales el sistema debe funcionar, y al apartarse de esas metas se determina una acción correctiva, ¿sí? Este tipo de control se realiza en la gerencia media o lo que son los gerentes departamentales, ¿sí? Que se ubican en un nivel inferior a lo que es el área jerárquica de la empresa. También es llamado, como les dice ahí la pantalla, control táctico gerencial, ¿sí? Al apartarse de lo planeado, se toman las acciones correctivas para que, como dice ahí, todo el proceso vuelva a desarrollarse dentro de los límites fijados, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros planificamos los controles a realizar, ya en la planificación se estipula cuál es el límite de desvío aceptable, ¿sí? Por lo cual está estipulado los límites de tolerancia fijados. La unidad de control, al determinar que se han superado esos límites de tolerancia, lo que hace es ejercer la acción correctiva. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Hola. Bueno, asumo que no. Bueno, después tenemos lo que llamamos el control, el superior o el gerencial. Este no está sujeto a pautas ya preestablecidas, sino que surgen de la información recibida, ¿sí? También se llama control estratégico y tenemos lo que llamamos 5 posiciones o 5 indicadores en donde se establecen este tipo de control, ¿sí? Para eso se establece cuál es el esquema de información que el área de dirección va a recibir. Se selecciona un conjunto de datos y de ahí que resulten los indicadores de cada una de las áreas o sectores que vamos a controlar. Y se dividen en varias categorías. O sea, los controles estratégicos se van poniendo en algunos sectores o categorías críticas dentro de la empresa o posiciones también dentro de la empresa, ¿sí? El primero que tenemos es la posición comercial. Ahí lo que se va a hacer es, o vamos a relevar o va a contener toda información referente a las ventas, ¿sí? Eh, Como les dice ahí, la calidad de servicio, el tiempo de atención, los, las, las unidades físicas vendidas, la cantidad de unidades vendidas, tanto en unidades como en valores. Y para eso se incluyen cuadros, se incluyen gráficos, ¿sí? Para poder recibir eso. También se establecen los costos se establecen los costos utilizados en la comercialización de los productos dentro de la empresa. La segunda posición
¿sí? O el segundo indicador o el lugar donde ponemos el segundo indicador para los controles gerenciales es en el área o la posición operativa, ¿sí? Esto tiene que ver con la actividad industrial o comercial o de servicios, de acuerdo al tipo de empresa que presenten, que vamos a medir a través de las compras, de las eficiencias productivas, de los costos de las operaciones, ¿sí? La tercera posición, donde vamos a el área estratégica, va a poner puntos de control, es en la posición económica. La posición económica se refiere a las ganancias y a las pérdidas, ¿sí? De la empresa. La evolución de la actividad en cuanto a lo que tenga que ver con ganancias y pérdidas dentro de la empresa. ¿Mm? Después tenemos lo que es la posición financiera. En la posición financiera tenemos en cuenta, más que las ganancias y las pérdidas de la empresa, tenemos en cuenta la disponibilidad monetaria, ¿sí? ¿Cuál es el origen de los fondos que tenemos? ¿En qué aplicamos los fondos? ¿Cuál es la liquidez que tiene la empresa? ¿Cuál es el endeudamiento que tiene la empresa? ¿Sí? ¿En qué diferimos la económica de la financiera? Es que la financiera lo que nos da es una información, ¿sí? Para los accionistas, como dice ahí, es sumamente importante de en qué aplicamos los fondos de la empresa, qué liquidez tiene la empresa. La liquidez que tiene la empresa se refiere a con qué capital cuenta, ¿sí? Cómo utilizamos ese dinero, cuáles son los ingresos que tiene la empresa, cuáles son los gastos que tiene la empresa y, y cuál es el endeudamiento que tenemos, o sea, cuánto debemos, ¿sí? A otros entes externos. Y la última posición que tiene en cuenta este tipo de control superior o estratégico es lo que llamamos la posición patrimonial. Tiene que ver con la información referida a los activos y pasivos de la organización. Los activos y pasivos de la empresa se refiere a primero todo con lo que la empresa cuenta, no solo en cuanto a dinero, sino a bienes inmuebles, como ser, por ejemplo, las maquinarias, los medios de transporte, las oficinas, eh, también, obviamente, lo que el banco tiene en cuanto a dinero, en efectivo o en inversiones, y también aquellas deudas contraídas que tiene la empresa. Y todo esto se mide en lo que llamamos en periodos intermedios y de ejercicios completos que normalmente tiene un lapso de un año y que se mide a través de los presupuestos, balances o estados contables que presenta la empresa. Entonces, estas son las 5 posiciones críticas en donde encontramos el control superior o el control gerencial. Bueno, bueno, de acuerdo a lo que vimos acerca de la forma que se controlan los diferentes niveles, em, vamos a ver que no siempre existen sectores que se desarrollen o que realicen una única función dentro de lo que es el esquema de control. Puede ser que sectores de supervisión que sean en algunos momentos sensores para el control, en otros momentos sean los grupos de control o las áreas que controlan en relación a otras actividades. Entonces, lo que se establece en el organigrama es un modelo de control. Entonces, no siempre un sector realiza una única actividad, o en este caso, hablando del control, obviamente. En algunos casos puede ser utilizado como mecanismo sensor y en otros casos puede ser utilizado como unidad de control. ¿Sí? Para esto hay que diseñar justamente cómo es el sistema de control, cuáles son las técnicas que se van a utilizar para el control, cuáles son los canales de comunicación,
Por eso es que está muy ligado lo que es la planificación y el control. El control, el elemento básico, el punto más importante del control, podemos decir que básicamente el control es información, ¿sí? Y la persona que quiere controlar tiene que tener establecido cuáles son los mejores canales de comunicación para que llegue la información al sector que realiza el control de la forma menos costosa y más rápida posible, ¿sí? Entonces, en cualquier organización tenemos que diseñar el control y podemos encontrar algunas técnicas utilizadas para realizar ese control. Una de esas técnicas utilizadas es lo que llamamos el contacto personal. Es la forma más fácil, más sencilla, es lo que llamamos la inspección ocular. El contacto personal es situarnos en el lugar, en el sector que queremos controlar y observar, ¿sí? Eso se realiza de dos formas. Una son visitas rutinarias o periódicas, o también pueden ser visitas sorpresivas, ¿sí? Eh, es muy importante tener un contacto personal con el sector que realiza la acción al controlar, y hay que establecer ese contacto personal, de qué forma y con qué periodicidad vamos o va a ser llevado a cabo, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta que al hacer un contacto personal tiene algunas consecuencias, ¿sí? Porque, por un lado, tiene una implicancia psicológica en aquellas personas a las cuales se controlan, ¿sí? Y también al sector controlado le siente como un reconocimiento que hay un interés específico sobre las tareas que realizan, ¿sí? Em, eh, Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos el control. Otra de las técnicas utilizadas son lo que llamamos las unidades especializadas, que esto lo que hace es como que actúan como una prolongación del que debería efectuar el control. Al crecer las organizaciones, eh, ser organizaciones muy grandes, ser organizaciones con mucho personal, la cantidad de personas a ser controladas aumenta y es difícil que la unidad de control pueda realizar un contacto personal o realizar un control personalizado de todas estas actividades o personas. Entonces se complica de esta forma en control y actúan estas unidades especializadas, ¿sí? Que tienen como objetivo justamente controlar el cumplimiento de las normas, ¿sí? Para asegurar el cumplimiento del objetivo de la organización. Y estas unidades especializadas también se llaman auditorías tradicionales. ¿Mm? Como lo dice ahí en la pantalla, auditorías tradicionales o operativas, ¿sí? Eh, sí, en otro de los puntos que tenemos para realizar lo que es la técnica de control, tenemos la vía jerárquica. Eh, para que la información, digamos, para el control tiene que llegar a través de los canales de comunicación al supervisor, ¿sí? Esta se recibe a través de los subordinados y esta información que llega le va a permitir preparar las acciones correctivas que va a hacer que funcionen correctamente o de acuerdo a lo normado aquel atributo o característica que vamos a controlar, ¿sí? Cada supervisor recibe información de los niveles jerárquicos inferiores y esta información que recibe es utilizada para realizar el control. Esto se hace a través de los medios formales establecidos en la organización, pero también tenemos otra técnica de control
que es la que se establece o se logra a través de lo que es la vía informal, ¿sí? Sabemos que hay información que se transmite por canales que no están estipulados, no están estructurados, pero a veces, y sabemos que posibilita incluso un mejor control y hace que el área de supervisión reciba incluso la información con mayor rapidez de los canales formales, ¿sí? Por eso ahí les dice la pantalla que son canales que no están estructurados. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que esa información que nos llega a través de los canales informales tienen que ser confirmadas, ¿sí? Antes de ejercer la acción correctiva. ¿Mm? Es lo que llamamos la comunicación cara a cara, los rumores, ¿sí? Que pueden llegar a los niveles gerenciales que siempre tienen que encargar de confirmar o asegurarse y fehacientemente de que es cierto antes de ejercer una acción correctiva, ¿sí? Sobre lo que estamos controlando. Y después tenemos lo que es la vía funcional. Dentro de la estructura de la organización existen departamentos eh, cuyas funciones son básicamente recoger información, clasificarla, ordenarla, prestan servicios auxiliares, ¿sí? Que permiten realizar el control. Estas son básicamente algunas de los canales que se utilizan para realizar el control dentro de la organización. Todo esto que estamos viendo es justamente el diseño del control, ¿sí? Al momento de realizar la planificación de la organización para cumplir los objetivos que ustedes ya vieron en unidades anteriores, uno de los puntos que las áreas estratégicas tienen que planificar es cómo se va a ejercer el control dentro de la organización para que sea un control eficaz y eficiente y que cumpla los requisitos que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Y que nos permita llegar de la mejor forma a los objetivos que están planeados por la organización. Entonces, no es algo improvisado el control, sino que tiene que ser correctamente planeado. Por esto es que hay que estipular las técnicas, dónde se controla, quién controla, la información a recibir, ¿sí? Y en este caso que vamos a ver ahora es cómo se controla en los diferentes niveles dentro de la organización. En este caso podemos ver que los diferentes niveles que tenemos, los diferentes niveles jerárquicos que tenemos dentro de la organización utilizan también distintas formas, distintos métodos para realizar el control. El nivel inferior, sí, controla básicamente con el contacto personal, ¿sí? Utiliza los canales informales, también eso va a depender de la personalidad que tenga el supervisor. Ahí, como les dice, el control es del tipo revisión-rechazo y la presencia física del supervisor es permanente en el lugar de trabajo, ¿sí? En las áreas inferiores, eh, el contacto personal, la supervisión directa, la observación es algo permanente, y es la forma más utilizada para realizar el control en los niveles inferiores, pero también esto es ayudado con los canales informales. Los canales informales tienen un papel muy importante en los diferentes niveles de la organización. Después tenemos lo que llamamos el nivel medio o las jefaturas departamentales, ¿sí? Esto debe ajustar su comportamiento a los parámetros que están fijados por la dirección, ¿sí? Y revisa personalmente los problemas o aquellos errores que detectamos que salen de las normas y los resuelven en consecuencia. Pero no intervienen personalmente en todo el proceso, sino que lo hacen a veces por excepciones, ¿sí? Lo que hace el nivel medio es que, como les dice entonces el texto,
ajusta su comportamiento a los parámetros fijados por la dirección. Estos parámetros son llegan, perdón, a través de la información por la vía jerárquica. Entonces, lo que tienen que hacer es cumplir con las normas estipuladas por la dirección superior y tienen que fijar o ajustar las actividades de acuerdo a los estándares que están fijados por los niveles estratégicos, ¿sí? En el caso de los niveles inferiores y en el caso de los niveles medios, la frecuencia siempre es diaria, en el del control. Y después tenemos lo que llamamos la dirección superior, que utiliza, además de los informes periódicos, ¿sí?, de acuerdo a las categorías o las posiciones dentro de la organización, utilizan reuniones con jefes departamentales que pueden ser semanales, em, o estipuladas mensualmente. También, en algunos casos, el contacto personal para algunos asuntos importantes. Utilizan lo que son los informes de auditorías que se realizan en forma periódica, que son esas áreas auxiliares, que lo que hacen es relevar la información y presentar informes al área superior de dirección, y de acuerdo a lo que se encuentre en ese informe, se efectuará o no, se indicará o no una acción correctiva sobre aquello sobre lo cual nos informaron, ¿sí? Entonces, el control y las técnicas y la forma de controlar varía de acuerdo al nivel jerárquico, ¿sí? Dentro de la organización. Hay tres elementos importantes que es lo que se controla dentro de la organización, que son los bienes, las actividades y las personas, ¿sí? Los bienes son todos, es la propiedad de la organización. Son todos los recursos materiales e inmateriales de la organización, y lo que, al controlar los bienes, lo que se intenta o se persigue es preservar justamente el patrimonio de la organización, la integridad del patrimonio de la organización, y obtener el máximo rendimiento posible de los bienes de la organización, ¿sí? Las personas son todos los integrantes de la organización que están ligadas a la empresa con el objetivo de cumplir eh, justamente los logros, las metas que están fijadas por la organización. Y las actividades, ¿sí? Como habíamos dicho, o como hablamos siempre en los prácticos y sobre todo cuando vimos organigrama, tenemos actividades principales, que son aquellas actividades críticas dentro de la organización, y algunas actividades secundarias, ¿sí? Entonces, tenemos que controlar justamente estas actividades, ¿sí? Para el logro de los objetivos, y como dice ahí la pantalla, hay objetivos que tenemos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Dentro de cada uno de estos elementos que se controlan, uy, ahí me pasé, ahí estamos, cualquier cosita me avisan, ¿sí? Como dice ahí, se controlan todos los bienes tangibles e intangibles, ¿sí? O sea, bienes que podemos tocar y bienes que no podemos tocar, que conforman el patrimonio de la organización, ¿sí? Todo aquello que tenga un valor económico que pueda ser medible, ¿sí? Esto es lo que se controla cuando controlamos los bienes de la organización, ¿sí? Cuando controlamos los bienes de la organización, eh, esto es para cumplir los objetivos, ¿sí? Esto tiene que tener un conjunto de normas de control interno eh, para justamente asegurar esos bienes, asegurar que en el manipuleo de esos bienes se cumplan con un mínimo de recaudo para asegurar su integridad. Y también tenemos que tener un sistema de información que contenga datos sobre estos bienes, sobre los tipos de bienes, sobre la cantidad, sobre el rendimiento,
¿sí? En el caso que los bienes sean, por ejemplo, inversiones, que sean dineros, ¿eh? Asegurarnos lo que es la integridad de la maquinaria, lo que es asegurarnos la integridad edilicia, ¿sí? Todo esto, las maquinarias, los medios de transporte con los que cuenta la organización, la mercadería, eh, los cheques, las cuentas a cobrar, todo eso que son bienes que están sujetos a control, que son todos susceptibles de controlar o factibles de ser controlados, forman lo que llamamos el patrimonio de la organización. Y a través del control tratamos de asegurarnos eh, justamente el patrimonio de esta organización, la integridad de ese patrimonio y también el crecimiento del mismo, porque uno de los objetivos de la organización es cada vez tener mayor rentabilidad y mayor crecimiento, ¿sí? Después, otra de las cosas que controlamos dentro de la organización, ¿sí? Es cuáles son todas las personas que componen nuestra organización. Para eso tenemos que controlar o tenemos que establecer normas para determinar la cantidad y la calidad del personal necesario. Tenemos que tener un reglamento interno, ¿sí? Que regule lo que es la relación entre la organización y el personal que la compone. Y tenemos que tener un sistema de evaluación individual del desempeño de cada uno basado en la información que obtenemos del personal, información que va a ser recabada de cada miembro de la organización en forma individual, sobre su asistencia, sobre su rendimiento, sobre su capacitación, ¿sí? Esto es lo que se controla cuando tenemos en cuenta las personas, ¿sí? Como dice ahí la pantalla, vamos a controlar las normas sobre la cantidad, repitiendo lo que les acabo de decir, ¿verdad? La cantidad y la calidad del personal necesario, sobre la forma en que va a estar incorporado, ¿sí? El sector y el cumplimiento que tiene que tener, un reglamento interno para regular la relación entre la organización y su personal y un sistema de evaluación que va a permitir medir el desempeño de toda la dotación de personal que compone la organización, ¿sí? Cuando hablamos de el control sobre los recursos humanos de la organización, tenemos que tener en cuenta el control en determinados aspectos. Y dentro de esos aspectos tenemos, en lo que se refiere a la estructura de la organización, vamos a tener en cuenta la cantidad de personas necesarias. Recuerden que cuando damos organigrama, siempre mencionamos que tenemos que tener un balance costo-beneficio entre la estructura, el tamaño de la estructura de la organización y los costos que esto acarrea. Al determinar o diseñar la estructura de una organización, estamos diseñando puestos, cantidad de personas que compongan o que pertenezcan a cada uno de los departamentos creados, ¿sí? Y esto tiene que tenerse en cuenta también que las personas que componen la organización van a influir en el costo de la misma. Entonces, también tenemos que controlar que la cantidad de personas sean las necesarias para cada puesto, que tengan la capacitación, ¿sí? Requerida para el puesto y las cualidades para el puesto. Si son personas que necesitamos que estén trabajando en forma temporal o en forma temporal o permanente. Si tenemos que controlar si se necesitan reemplazos o modificaciones en los puestos. También en lo que se refiere a la selección y la capacitación del personal, tenemos que hacer cursos de entrenamiento, métodos para poder evaluar la capacitación, ¿sí? Del personal que está en cada puesto y también para evaluar al personal que vamos a seleccionar para que ocupe cada puesto. También tenemos el control sobre aquellas obligaciones formales de la dotación del personal, como ser el cumplimiento del horario,
las presencias o ausencias, las inasistencias, ¿sí? El hecho de que las personas que trabajen en la empresa tengan el cuidado que tienen que tener con cada uno de los instrumentos utilizados que pertenecen a la organización. El cuarto punto a controlar es el rendimiento y la eficiencia de las personas que están en la organización en cuanto a su productividad individual, ¿sí? Al rendimiento y a la eficiencia de lo que aporta cada uno de los empleados en cuanto a sus iniciativas e ideas dentro de la organización. Y, por último, tenemos que tener dentro del control estipulado cuáles son las disciplinas o las acciones disciplinarias que ocupamos en cada uno de los puestos dentro de la organización. Estos pueden ser acciones correctivas, ¿sí? Si en este caso la persona a la cual estamos controlando realiza la acción de una forma que no está normada, ¿sí? Y puede llegarse incluso a desvincular a ese personal de la empresa en el caso de que el área directiva lo considere oportuno. El tercer rubro que se controla dentro de la organización son las actividades, ¿sí? Para que se concreten los objetivos de la organización, es importante que se desarrollen algunas actividades básicas o principales y algunas actividades que sabemos que son accesorias o secundarias, ¿sí? Pero que ayudan a que se llegue al objetivo de la organización, ¿sí? Para esto se establecen un conjunto de normas de control interno que justamente regulan la realización de cada una de las actividades y también nuevamente un sistema informativo que nos permite reunir los datos o la información y de esta forma controlar si es necesario realizar un ajuste o no, ¿sí? Sobre estas actividades que estamos controlando. Las principales actividades dentro de una empresa que están sujetas a control, aquellas principales, aquellas críticas que tenemos que estar controlando, están dentro de las operaciones comerciales, por ejemplo, lo que se refiere a venta, facturación, ¿sí? A reclamos, a devoluciones, a ventas en cuenta corriente. ¿Sí? Después, dentro de las operaciones de compra, por ejemplo, el requerimiento de material, la selección de proveedores, la recepción del material comprado, el almacenamiento del mismo. Cuando otro de las principales actividades que se controlan son lo que es las operaciones de consumo de los materiales y de mano de obra, el transporte, la puesta en línea de la producción, la identificación de los tiempos, ¿sí? También en este punto, cuando se refiere a la mano de obra, se controla lo que es la liquidación de sueldos. Otro punto crítico a controlar son las operaciones de ingreso y egreso de dinero, las cobranzas, las rendiciones, ¿sí? La planificación de pagos, las deudas a cobrar, ¿sí? Y después lo que se refiere al procesamiento de la información, que son todos los registros de las registraciones y la contabilización de todas las operaciones de la empresa, que sabemos que eso se hace en el área de control. Habíamos visto en el organigrama lo que se refiere a la contabilización, al área de contabilidad, que hace la registración de todo el movimiento de la empresa a través de los libros contables, ¿sí? Estos son algunas, son en realidad las principales actividades dentro de la empresa que están sujetas a control. Es lo que hoy nos referíamos a las actividades críticas, aquellas actividades que hay que controlar dentro de la organización, porque son esas actividades principales que hacen al cumplimiento del objetivo dentro de la organización que vamos a controlar. Chicos, ¿alguna consulta hasta acá? Hola, profe, buen día. No sé si se me escucha. ¿Te escucho? Sí, te escucho. Eh, Justamente este tema que acabó de control sobre actividades era lo que usted hacía referencia el martes pasado, Decime a qué hice referencia y te digo si era eso. que usted había dicho que este fin de semana, o sea, por hoy, íbamos a ver específicamente
cuándo nosotros podemos identificar para utilizar control o control cruzado. Bueno, en realidad eso no es esto que estoy hablando ahora, sino es lo que hablé cuando nombré lo que son los tipos de control, ¿sí? Voy a volver la filmina hasta atrás, me aguardan un momento que la busque. Acá estamos. No sé si ven, cuando hablé dentro del tipo de control, ¿sí? Y les mencioné que el control por oposición de intereses es lo que en la práctica hablábamos o lo identificábamos como control cruzado, y es lo que expliqué que el control por oposición de interés o cruzado es cuando justamente se distribuye la responsabilidad de una tarea en tramos, ¿sí? Y un sector deja de ser responsable cuando finaliza su participación en la tarea y comienza la participación de otro sector. Lo que hace que entre sectores se controlen, que es lo que le comentaba hoy, que es lo que pasa entre el área de caja y tesorería. ¿Sí? Eso es lo que le mencioné el martes pasado a mi grupo, que es lo que íbamos a ver, digamos, lo que es la definición teórica de lo que es el control cruzado. No sé si a eso te referís de lo que me preguntaste. Sí, profe, muchas gracias, disculpe. El control, por eso les decía, si bien acá no está estipulado así, el control por oposición de intereses, que también les dije en clase que lo mencionábamos así, es lo que llamamos control cruzado, que es aquello que cuando graficamos los cursogramas lo identificamos con el cuadrado, digamos, con cruce de línea, ¿sí? Que eso significa control cruzado. Bueno, voy a avanzar nuevamente. Bueno, en esto que vimos sobre el control de las actividades, lo que nos está mostrando el sistema es que hay actividades críticas o principales, ¿sí? Que debemos controlar dentro de la organización para de esa forma asegurarnos el logro de los objetivos. Si volvemos a vincular esto con la parte de organigrama, cuando hablamos, hacíamos las estructuras de las empresas y explicábamos los organigramas, en muchos de los ejercicios detectábamos cuáles eran las áreas principales o las áreas auxiliares, ¿sí? Dentro de esas áreas, a su vez, hay actividades principales que hacen al logro de los objetivos que deben ser controlados, por lo cual dentro de la planificación del control tenemos que tenerla en cuenta, ¿sí? Como menciona y hablamos en el área de compras, en el área de lo que es el consumo de los materiales, en el área de comercialización, todo lo que es el ingreso y el egreso de dinero, el manejo del dinero y el proceso de la información. Siempre decimos, bueno, en los grupos, que la información es sumamente importante dentro de la organización. Una organización que no tiene una buena información, bueno, es improbable que pueda tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Entonces, los sistemas contables, por ejemplo, tienen que darnos la información precisa y oportuna para tomar las decisiones que corresponden. Si los sistemas contables no nos pueden dar esa información, no vamos a poder tomar decisiones que sean relevantes para la empresa, ¿sí? Y al igual que los otros ítems que se controlan en la organización, como eran los bienes, ¿sí? Y las personas, para controlar hay que diseñar e instrumentar las normas de control interno para cada una de las operaciones, de estas operaciones, y cuál es el sistema de información que va a reunir los datos de estas operaciones para ver la necesidad de ajustar o no ajustar, o corregir o no corregir, de acuerdo a cómo se esté realizando. Eso lo vemos nosotros ahora, por ejemplo, donde lo podemos ver en los ejercicios que estamos viendo en esta guía de prácticos.
Eso se puede, algo de lo que vimos, ustedes los pueden ver a través de los prácticos que estuvimos viendo. Bueno, esto que estamos controlando ahora, o esto que estamos viendo del control de las personas, de las actividades, lo vemos a través de los cursogramas. Cuando en los cursogramas analizamos una tarea y revisamos el cursograma de cómo se está llevando a cabo ahora una tarea, vemos cuáles son los controles que se realizan en el fluir, en el transcurso de esa tarea, y en muchos casos se han detectado faltas de control, ¿sí? O fallas en el control eh, de la ejecución. Y el ejemplo más claro es el caso que venimos mencionando, el de el caja y tesorería, el hecho de que, por ejemplo, caja y tesorería no se controlen entre sí al hacer el rendimiento al cierre del día de la caja. Esto es una falla en el control y esto tiene que ser subsanado, ¿sí? Porque si no, ante eventuales ocasiones, esto puede hacer que no cumplamos el objetivo de la organización. Otro control, por ejemplo, es si no se realizan las registraciones contables pertinentes, no vamos a tener la información completa del comportamiento de la organización. Entonces, cuán importante es ver que se realicen o se controlen las registraciones dentro del área contable, que nos va a permitir a las áreas directivas o estratégicas tener la información, ¿sí?, del comportamiento de la organización y en base a eso o tomar medidas correctivas o poder tomar decisiones que tengan que ver sobre el horizonte o los objetivos de la organización. Entonces, todo esto que fuimos viendo ahora de los ejercicios prácticos nos va viendo las diferentes formas que nosotros tenemos de planificar la ejecución de la tarea, ¿sí? Para que se realice de una forma óptima para llegar al logro de los objetivos. Y dentro de lo que tenemos que planificar es establecer los puntos críticos en donde hay que realizar un control. ¿Sí? Bueno. Bueno, así como utilizamos diferentes canales de comunicación cuando planificamos el control, eh, utilizamos diferentes técnicas para realizar el control o modos a controlar de acuerdo al nivel jerárquico en el cual estamos situados. También se utilizan diferentes soportes o instrumentos físicos, ¿sí?, que se van a utilizar como instrumentos o vehículos para el control, vehículos que van a permitir que llegue la información para que se pueda controlar y adoptar diferentes formas o diferentes acciones correctivas, ¿sí? Dentro de esos instrumentos que utilizamos para el control, tenemos lo que llamamos los controles por progreso y los que son los instrumentos informativos de control propiamente dicho. Para eso, los instrumentos del control son lo que llamamos, son utilizados en forma accidentales para realizar el control, ¿sí? Dentro de los instrumentos de control, a su vez podemos tener dos grandes divisiones, que es la que les mencioné. Una de esas es lo que vemos en pantalla, el control de... Eh, se dejó de compartir al parecer. A ver, espera, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Espera un poquitito. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, ahí se ve.
otra vez. Bueno, gracias por avisar. Em, bueno, justamente estos instrumentos que utilizamos en el control son medios sistemáticos de control, ¿sí? O sea que están estipulados, están planificados y se realizan periódicamente, ¿sí? Dentro de los que se refiere a controles por progreso, tienen por objetivo alertar el momento exacto en que es necesario la toma de una decisión, ¿sí? No es que contiene una información sobre la actividad, sino que se desarrolla en forma atemporal, ¿sí? Como por ejemplo las agendas, es uno de los ejemplos que le muestra ahí la pantalla compartida, ¿sí? Lo que nos establece es el momento en que tenemos que tomar una decisión. Es la forma más simple porque nos ubica en el tiempo en que hay que tomar, en que hay que realizar el acto específico, ¿sí? Otro de los puntos que tener en cuenta son, por ejemplo, los archivos de comprobantes o de carpetas, ¿sí? Esto nos permite, o nos pone, cuando nosotros archivamos, nos manifiesta si hay faltantes, ¿sí? O las fechas en que se realiza alguna actividad específica que nos permite también controlar, ¿sí? O casos o situaciones especiales en las cuales hay que pedir información, ¿sí? Entonces también los archivos nos pone de manifiesto informaciones determinadas que nos hace solicitar información o nos alerta sobre alguna falla o posible falla que tendremos que evaluar. También tenemos las planillas que son de asuntos en trámite, que eso nos permite reunir información sobre algún proceso al cual queremos seguir el progreso, ¿sí? Y tenemos los gráficos de control que establecen lo que es, bueno, no se utilizan mucho en realidad, pero son ejes de coordenadas, ¿sí? Que van a señalar lo que es el tiempo y la actividad que vamos a controlar. Esos son algunos instrumentos, algunos son más utilizados en la empresa y otros menos, pero todos ellos existen para hacer un control, llamamos control de progreso, ¿sí? Ya le digo que se lo hace como un objetivo para alertar en un momento particular la necesidad de tomar una decisión. Bueno, y después tenemos dentro de los que es los instrumentos informativos de control, esto a diferencia de los anteriores que nos indicaba el momento en donde es necesaria la toma de una decisión, esto se refiere más que nada a cuándo se cumple el proceso que estamos analizando y a cómo, ¿sí? A cuándo y a cómo se cumple ese proceso. Incluye datos necesarios sobre sobre la medida en que se cumplen estos procesos que estamos controlando, ¿sí? Para ello utilizamos varios instrumentos. Uno de esos instrumentos son los reportes diarios, ¿sí? O los informes de actividades diarias, ¿sí? Que son los datos referidos a una actividad determinada para poder controlarla durante un periodo. Como le dice los ejemplos ahí en pantalla, tenemos los saldos de caja, las recaudaciones, ¿sí? De esta forma nos permite seguir el fluir de esta actividad, el procedimiento llevado a cabo para realizar esta actividad en un corto tiempo. Después tenemos las planillas o formularios informativos, ¿sí? Estas contienen datos homogéneos sobre un aspecto sujeto a control, que pueden ser hechos por periodos sucesivos o pueden ser por una sola vez. Por ejemplo, lo que es el control presupuestario, ¿sí? Después tenemos gráficos que permiten
una rápida visualización de aquello que estamos controlando. Tenemos diferentes tipos de gráficos que nos permiten visualizar aquella norma, atributo o actividad que está bajo control, que también es un instrumento que utilizamos, ¿sí? Y después tenemos los informes de auditorías operativas, que es para justamente nos permite mantener bajo control las operaciones de varios sectores de la organización, que son críticos para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Bueno, esto lo que estuvimos viendo hasta ahora son, lo que vimos hoy en realidad, son las técnicas, ¿sí? Utilizadas, los mecanismos utilizados y la importancia que tiene el control dentro de una organización. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizamos para controlar? ¿Sí? Y cuál es el lugar indicado en el que tienen que estar aquellos controles para que nos permita detectar el desvío que está más allá de lo estipulado en el tiempo oportuno, ¿sí? Estos indicadores que nos marcan o que son claves para el control tienen que medir el desempeño de un área clave, ¿sí? Y deben ser representativos también de la actividad de aquellos que estamos por controlar, ¿sí? Tienen que ser oportunos y exactos. ¿Qué significa esto? Que la unidad de control tiene que recibir la información en el momento oportuno para poder efectuar la acción correctiva que sea necesaria, ¿sí? En tiempo y en forma, de tal manera que, vuelvo a repetir, se pueda realizar la acción correctiva, ¿sí? Necesaria para el cumplimiento de los objetivos. Bueno, esto es lo que se refiere al tema de control, ¿sí? Es un tema, la verdad que muy sencillo y lo hemos estado viendo en forma práctica a lo largo de todos los ejercicios. Cada uno de los cursogramas que hemos representado en todas estas guías de trabajos prácticos nos muestra, por un lado, los controles, ¿sí? Que se realizan en los diferentes procesos que hemos analizado y también en muchos de los ejercicios